Bueno, no sé si ustedes vieron ese video de la niña que decía como cosas que pensé que eran de gente con plata. Yo quiero hacer mi versión, que es inspirado, no es mi versión, porque de cosas que yo pensé que eran normales, y yo soy homeschooler, pongamos esto como disclaimer, yo hago homeschool, o sea, hacía toda la vida. Yo fui a muy pocos colegios y a todos los colegios que fui eran particulares, excepto uno, que ahí es donde me hizo como, ¿qué? Me reventó el mundo. Y eso, lo primero que quiero decir que esto es, yo digo ahora como, ¿qué pasaba por la cabeza de esta niña? Yo pensé que todo el mundo tenía auto y más de uno. Esa no es la parte que como cuando yo escuchaba a alguien decir como no, es que el auto de la familia, como que tenemos que ver si está desocupado, es como, yo decía, ¿qué? O sea, tu mamá y tu papá no tienen auto cada uno, como la camioneta de la mamá y la pick-up del papá, no sé cómo se entiende esa idea, como yo decía que era muy extraño en mi cabeza. O lo otro, por ejemplo, que yo pensaba que era muy normal tener amigos como la típica familia Opus Dei. Como que todos teníamos amigos Opus Dei, no sé. Como por... ¿Quién no tiene amigos Opus Dei? Y después me conté que no era tan común, sino que como algo de allá. O, por ejemplo, que me pasaba mucho que yo no soy de Chicureo, pero yo salía mucho en Chicureo. Y cuando yo les decía dónde vivía era como... ¿Cómo? Y era como... yo decía como que tiene de malo, no entiendo. Y era como, ay, es súper peligroso, ¿cierto? No nos dejaban venir a mi casa. Algunos amigos como, porque era peligroso. Y yo, ¿qué? Otra cosa, por ejemplo, que yo estaba muy acostumbrada como a estas marcas como Desigual, Umbrale, Gap, Polo. Para mí era muy normal como esa ropa como que todo el mundo tenía que tenerla. No sé por qué, como que en mi cabeza tenía sentido que la gente tenía que tener esa ropa. Como también para mí era muy normal comprar ropa en el Líder, porque me gustaba, en el Totus, en no sé, cosas así. Y cuando yo se lo contaba a alguien así como, oye, ¿qué lindo tu polera? ¿Dónde es? ¿Del Totus o del Líder? ¿Qué? Como que se atacaban. Y yo, why though? Después lo otro que también es gracioso es que hubo mucho tiempo que yo pensé que todas las casas tenían sala de estar, comedor y living. Como tenías un lugar para conversar, otro como el comedor grande aparte del de la cocina y y como para ver tele. Y yo decía como, ¿por qué hay gente que no lo tiene? Como cuando me preguntaban a mí como, ¿tienes sala para ver tele y otra para conversar? Tipo, ¿por qué? Y yo, no sé, como, ¿es lo normal o no? Como, en mi cabeza como, yo pensaba que todo eso era normal. No sé. Pero también había otras cosas como dentro de todo. Como, para mí era muy normal que había niñas desde quinto básico que ya se empezaban a teñir rubias. Porque yo también lo hice. Porque era como para encajar en eso. Como, ¿quién no era rubia? O sea, ¿quién no usaba esta ropa? ¿Cómo se llamaba? La dinámica. Yo nunca ocupé dinámica porque no me quedaba bien, pero había muchas niñas que ocupaban esa ropa. Como eran modas donde tenías que hacerlo. Y hubo después un tiempo como que yo me volví alternativa de todo eso. Y ahí es cuando descubrí un poco el mundo. Y para mí fue como... ¡pua! Así. Como por ejemplo en el colegio, y para mí era muy reglamentario usar el uniforme. Como que yo, en el particular se mencionaba, me pidieron el uniforme y yo llegué hasta con la chaqueta del colegio. Con la chaqueta, el polar, así llegué con todo. Y había niños que no tenían, onda, llegaban en ropa de calle, pero dentro de los colores, las primeras semanas porque no tenían para comprarse el uniforme o, por ejemplo, los materiales. Para mí también era como, yo tenía todos los materiales y había niños que no los tenían y para mí era como, ¿cómo? Y ahora lo entiendo mucho mejor, pero yo decía como, esa cabecita en verdad estaba en otro lado. Yo no sé en qué pensaban mis papás, que para que fuera normal.